¿Ese? Sí. Ah, compartiendo pantalla. Ahora sí. Buenas, ¿me escuchan y están viendo la pantalla, no? Perfecto. Perfecto, bueno. Crisis del 30 de Gran Depresión. Los dos textos que vamos a ver son el texto de Baynes y el texto de Antonio Negri. El texto que está remarcado como central es el de Negri, pero es un texto que tiene mucha densidad teórica y nos parecía importante dar los dos textos de conjunto para darle un marco y un poco más de basamento y de sustento histórico al análisis más teórico que hace Negri. Así que bueno, le metemos así llegamos a ver todo. Bueno, esta imagen, retomando un poco lo que decíamos a propósito de Viñas de Ira, muestra, ¿no?, la situación de fuerte conflictividad social y política que va a atravesar este periodo de entreguerras también en los Estados Unidos, ¿no? Esta es una movilización que va a ser central en términos políticos porque Hoover la va a reprimir y bueno, y ese va a ser uno de los detonantes que va a generarle una crisis política a la crisis económica ya que estaba sufriendo los Estados Unidos y el contexto de crisis económica mundial se va a ver agravado por una crisis política que va a generar la represión a esta movilización, ¿no? Por eso es una movilización emblemática en términos políticos, porque fue en los momentos previos a las elecciones que después van a Roosevelt. Bien, pero para entender la crisis del 30, en primer lugar tenemos que ver todo el desarrollo previo, ¿no? La expansión económica e industrial, lo que va a plantear el autor que en la forma y en la dinámica de expansión y crecimiento económico van a estar muchas de las claves para entender por qué se da el crack bursátil y por qué ese crack bursátil, esa crisis financiera va a derivar en una crisis económica, ¿no? Bien, entonces, en primer lugar, es muy importante este elemento geopolítico que también obviamente hacía la dinámica macroeconómica de los Estados Unidos, que es la tradición del aislacionismo político. Esto también se va a traducir en términos económicos. ¿Por qué? Porque solamente las exportaciones y el intercambio comercial internacional solamente representaban el 10% del PBI de los Estados Unidos, ¿no? Algo completamente impensado hoy en día. Estados Unidos centraba su economía fuertemente en la dinámica interna, ¿no? Entonces había una conexión entre la fuerte tradición de aislacionismo, de no intervenir en los conflictos externos, algo que también nos parece bastante ajeno a la realidad actual, geopolítica actual, contemporánea, pero que tenía una fuerte tradición desde el siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces va a haber una conexión entre la política exterior y la economía en términos de comercio exterior y la dinámica interna. Esto va a tener una ventaja, en primer lugar, que al no involucrarse fuertemente en los conflictos de política exterior y no tener una política agresiva hacia el mercado externo, se va a aislar de los vaivenes y los problemas que va a generar la Primera Guerra. Y eso va a ser una ventaja para los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener cierta estabilidad económica y al mismo tiempo va a elegir los momentos y la forma en la cual va a intervenir en el mercado externo. Y eso le va a dar mucha previsibilidad a la economía norteamericana, ¿no?
Otro de los elementos que explica la expansión económica va a ser la bonanza agrícola, la fuerte bonanza agrícola que justamente se explica por digamos, la inserción que va a tener en términos de economía mundial Estados Unidos y cómo va a aprovechar también las crisis políticas e incluso la fuerte especialización en términos industriales que van a tener muchas potencias europeas y Estados Unidos va a aprovechar para, digamos, ocupar por un lado fuertes cuotas del mercado externo, pero al mismo tiempo tener un fuerte desarrollo de la productividad agrícola y una tecnificación de la producción agrícola durante las primeras 2 décadas del siglo XX. Y esto se va a sumar, obviamente, a lo que ya hemos visto con la segunda revolución industrial y el desarrollo y el salto tecnológico que implicó el Fordismo, ¿no? La aplicación del Taylorismo, ese cambio organizacional en la producción industrial que va a generar un salto de productividad y obviamente la aplicación con el modelo de Ford de la cadena de montaje, ¿no? Que va a acelerar obviamente muchísimo los ritmos de producción, la productividad y la capacidad de explotación obviamente de la clase trabajadora. Y aquí hay un elemento que de alguna forma va a ser precursor y va a explicar también la expansión relativa, digo relativa porque después vamos a ver las limitaciones que esto va a tener, pero la expansión relativa que va a tener el mercado de consumo, ¿no? Esto ya lo vimos un poco cuando vimos Segunda Revolución Industrial, pero en las primeras décadas del siglo XX se va a dar una primera experiencia de expansión del mercado de consumo, de construcción de un mercado de masas, y uno de los precursores va a ser Ford con este modelo del $5 Day, es decir, le va a pagar por encima de la media a las y los trabajadores de la planta automotriz y al mismo tiempo, esto me parece importante porque está el otro texto de Dox también que explica esto desde otra mirada, porque está la idea de, bueno, Ford como el precursor del keynesianismo, como vio el mercado de masas y, bueno, pergenió a través de su política salarial la construcción de un mercado de masas. En realidad, lo que va a plantear Dox, que es un texto que está como complementaria, es que la reacción de Ford va a tener que ver con una capacidad de los trabajadores de la planta automotriz ante la expansión industrial y la demanda fuerte de mano de obra, la capacidad de negociación particular que va a tener este sector de la clase trabajadora, y en realidad va a ser un análisis que después va a hacer Ford. Primero va a tener que pagarle por la demanda de los trabajadores este aumento salarial para no perder capacidad productiva, pero después, una vez que tiene que aumentarle el salario a los trabajadores, llega a la conclusión de que eso también podía ser una oportunidad para venderle a esos propios trabajadores en compensación al aumento de gasto que va a implicar el aumento salarial, la posibilidad también de vender sus propios productos a los propios trabajadores y de esa manera ampliar su capacidad de venta, ¿no? Es muy interesante porque invierte ahí un poco la relación lógica y de razonamiento que otros autores plantean, ¿no? Por favor, si tienen alguna duda, pregunta, consulta, intervención, me paran e intervienen. Yo, como no veo a nadie y estamos en esta situación, tengo que seguir con la exposición. Bien, entonces, este protomercado de masas va a tener esta novedad
que va a ser la de consumo de bienes durables o bienes duros, ¿sí? Que van a ser fundamentalmente los automóviles y los electrodomésticos. Y acá explica las 4 razones, Baines. Una es la novedad que eso implica, después el efecto multiplicador que va a tener la producción en masa de estos nuevos bienes, esto del encadenamiento hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Por la demanda de caucho, la demanda textil, la demanda de acero, la demanda de laminados, la demanda, ¿no?, de todos los segmentos que alimentan la industria automotriz, también obviamente el surgimiento de especialistas, de técnicos, ¿no?, que también intervienen en la producción de automóviles. Después, como vimos en su momento con la primera y la segunda revolución industrial, las novedades tecnológicas y estos nuevos bienes van a también ser una esponja para la inversión de capital y para, obviamente, el gasto y el consumo, ¿no? Y también van a empezar a generar un atractivo y van a empezar también a darle otra legitimidad, ¿no?, al funcionamiento del sistema capitalista, va a decir Baines, ¿no?, con esta idea del confort, con esta idea del estatus, con esta idea de alcanzar ciertos niveles de vida a través del consumo de estos bienes durables, ¿no? Y en este sentido va a ser muy importante el rol que va a tener la publicidad, por esto que decía, ¿no?, la construcción de una serie de valores, una serie de normas, de conductas alrededor del consumo, ¿no?, que va a ser fundamental, obviamente, para alentar una y otra vez la cuestión del consumo. Y acá va a haber una de las primeras contradicciones, ¿no?, y de límites que va a tener esta dinámica, que va a ser que en realidad este mercado no era un mercado tan vasto, ¿no? Y esta política que va a tener Ford y otras empresas no va a ser una política generalizada. O sea, tenemos que pensar un mercado de consumo y de masas naciente, pero que no va a ser el mercado de la segunda posguerra, ¿no? No va a ser el estado de bienestar. Es un mercado mucho más acotado. El promedio salario real va a ser muchísimo más bajo, ¿no? Por esto que, bueno, aparecía también en las respuestas de los parciales, de la diferencia entre la primera y la segunda revolución industrial, la mejora, ¿no?, en la capacidad de negociación y el aumento de los ingresos de los trabajadores va a ser relativo comparado con el fuerte aumento que después vamos a ver va a tener sobre todo la segunda posguerra, ¿no? Y que esto va a tener que ver con las respuestas a la propia crisis del 30. Eso para ver los distintos niveles, ¿no?, que va a tener este mercado de consumo. Pero bueno, hay muchos elementos que después se van a extender y se van a hacer absolutamente generalizados y que para hoy, para nuestra contemporaneidad, son absolutamente normales, pero que van a tener su comienzo en esa época. Por ejemplo, bueno, una de las soluciones que van a encontrar para aumentar el consumo sin aumentar tanto el salario van a ser las tarjetas de crédito, ¿no?, las ventas a plazo. Esa va a ser una de las principales soluciones, las ventas a crédito, para alentar a la clase trabajadora para que consuma sin que esto implique un gran aumento de sus ingresos, ¿no? Acá dice las ventas a plazos, el 60% eran autos y el 75% muebles. Conductas y pautas de consumo que, bueno, perduran hasta hoy, ¿no? Esto, bueno, ya lo hablamos, el efecto multiplicador. Esto de la estrategia, de los límites de la estrategia de Ford al principio, claro. O sea, el problema que tenía el Forte era, y esto tiene que ver con cómo iban pensando y la dinámica de ensayo-error que van a tener los industriales a la hora de afrontar esta dinámica de mercado de masas, es que era un coche barato, que tenía repuestos baratos y que era y que duraba mucho. Entonces, ahí tuvieron que reflexionar y ver, bueno, ¿cómo hacemos para incentivar el mercado de consumo
y seguir alentando de esa manera la producción y obviamente realización de ganancia. Bueno, ahí va a empezar, combinado con esto que les decía, de las estrategias publicitarias y el aliento al consumo y el rol del estatus y la imagen que generaba el consumo de estos bienes, el diseño y la fabricación de nuevos modelos, ¿no? Esto que ahora es muy natural, que todos los años cualquier marca saca un auto con una ligera modificación, que es un modelo nuevo y lo vende más caro, y así alientan el consumo nuevamente en general del mercado de masas. Bueno, se va a empezar a diseñar esta lógica en esta época, ¿no? Y estas pautas de consumo también van a tener un impacto social y obviamente van a empezar a alentar también otras industrias, no solamente la industria automotriz, como les decía, y la de los electrodomésticos van a fomentar el crecimiento económico, la expansión económica, sino también va a haber una fuerte demanda y un fuerte desarrollo de la industria de la construcción, ¿no? Y esto va a estar atado también a cambios en las pautas sociales que tienen que ver con la segunda residencia, la residencia suburbana, los recreos de veraneo. Bueno, en esta época, acá lo hice, uno de los grandes ejemplos en ese sentido va a ser la Florida, va a ser el nacimiento de la Florida, ¿no? Como un polo turístico al cual los trabajadores, o una parte de la aristocracia obrera, en realidad, más que nada, acude, intenta comprar una segunda residencia o va a estos recreos a vacacionar. Esto va a generar las primeras burbujas especulativas inmobiliarias, ¿no? Florida va a ser uno de los grandes ejemplos en este sentido, ¿no? Su Nordelta, se podría decir, volviendo a las analogías criollas, ¿no? Y esto también va a generar, como decía antes, no solamente la especulación, obviamente, inmobiliaria y financiera, sino también el crecimiento de las grandes ciudades, la concentración en las grandes ciudades, producto del crecimiento también de las dimensiones y de los elementos fundamentales que se va a propagar y se va a expandir en esta época de crecimiento. La Belle Époque va a ser la dimensión financiera de la economía, ¿no? Y ese va a ser uno de los efectos fundamentales que va a explicar la rápida y acelerada expansión, sobre todo en la segunda mitad de la década del 20, y también el punto de desequilibrio más fuerte. Hasta ahora, dudas, preguntas, intervenciones. ¿Cómo vamos? Bien, bien, seguí ese. Seguimos, perfecto. Obviamente estamos dentro de, como ya lo vimos en otras clases, en términos políticos, culturales, etcétera, en plena crisis. En realidad, bueno, depende de la época. Durante la década del 20 todavía se puede decir que hay una fuerte hegemonía del liberalismo, pero que empieza, como vimos en las otras clases, a mostrar algunos rasgos de crisis. En términos económicos, en los Estados Unidos, bueno, va a estar en pleno auge el liberalismo. Y acá lo que se va a ver, es un rol del Estado con muy poca intervención en la economía, ¿no? Con poca inversión, poca generación de empleo, poco presupuesto, pocos impuestos y también, al mismo tiempo, una regla de hierro que va a ser la del superávit fiscal. Entonces, imagínense,
si tenemos un Estado, sobre todo en los Estados Unidos, un Estado federal muy, muy chico, muy apocado, con poca intervención, y al mismo tiempo que está regido fuertemente por la búsqueda permanente de superávit fiscal, entonces el impacto y la intervención de la economía es muy exiguo, ¿no? Bueno, acá plantea, ¿no?, que va a haber una política de protección industrial, por esto que decíamos también de la dinámica aislacionista y el celo con el cual se va a manejar Estados Unidos a la hora de intervenir en el mercado de capitales internacional. Pero que va a decir acá, esto es una opinión de Vines, no va a tener tanto efecto en el desarrollo industrial norteamericano, digamos, ¿no? Que va a encontrar, digamos, en el diálogo con el mercado interno y en el propio desarrollo interno, bueno, un campo para avanzar durante la década de 20 muy fuerte. La política de la Reserva Federal va a ser de baja tasa de interés, esto implica crédito barato, bajo interés, uno consigue la plata relativamente fácil, y esto va a permitir el crecimiento muy fuerte del mercado financiero, del volumen de las finanzas, porque bueno, hay bonanza económica, hay necesidad de invertir ese excedente, ese capital, y tanto en el mercado inmobiliario como en el mercado financiero va a haber una canalización de ese excedente. Situación del sector agrícola, como lo explicábamos antes, pero bueno, no estaban todos cuando hablábamos de Viñas de Ira. Lo que hay es una paulatina caída de los precios, una caída de valor de la tierra. Por esto que decía antes, de que, bueno, conforme avanza la década del 20 y aquellos estados, aquellas potencias europeas que se habían concentrado en el esfuerzo bélico y habían concentrado los factores productivos en la industria armamentística, en detrimento obviamente de la producción agrícola, bueno, es obviamente Estados Unidos y otros países, algunos periféricos, otros semiperiféricos y potencias emergentes, aprovechaban esta situación. Y esto obviamente generaba un aumento de la producción, una búsqueda de aumentar la productividad y un aumento de los precios, ¿no?, de los productos agrícolas. Conforme se adentra la década del 20, esto se empieza a corregir, ¿y qué pasa? Empieza a haber una sobreabundancia de producción agrícola. Cuando los países que tenían condiciones y una tradición y una capacidad de producción agrícola lo vuelven a hacer. ¿Sí? Esto va a empezar a generar una serie de problemas para aquellos productores de los eslabones más débiles de la cadena productiva agrícola que tenían pocas tierras, las tenían hipotecadas o que eran aparceros, ¿no? Que es lo que vemos en la película de John Ford. Que eso empieza a generar, bueno, una incapacidad de estos trabajadores de cumplir sus compromisos financieros, y bueno, los bancos avanzando sobre esas propiedades, avanzando y ejecutando los terratenientes esos contratos de aparcería y generando una crisis agrícola masiva, ¿no? Una masa de desocupados que empieza a errar por todo el país, buscando en otros polos agrícolas que están en mejores condiciones que esta parte del sur de los Estados Unidos que señala la película, o directamente yendo a las ciudades para buscar una reconversión y vender su fuerza de trabajo a la industria. Esto va a generar una crisis social que se va a ir acrecentando conforme va evolucionando la década del 20, y que, bueno, como lo marca la película, el Estado no va a tener respuestas firmes para no solamente actuar en términos de reparación social, sino para resolver el problema macroeconómico que era el origen de esta crisis social y económica, ¿no? Y avanzamos a
a la cuestión del crack bursátil, ¿no? Que es el detonante, ¿no? El síntoma, el epifenómeno, ¿no? que desencadena todo este proceso de crisis en Estados Unidos y a nivel mundial. ¿Qué va a decir Baines? Que se derrumba la bolsa, ¿por qué? Porque, el autor retoma distintos elementos teóricos, pero más que nada de la heterodoxia económica y el marxismo, y la explicación que va a dar él es que la crisis del 30 se va a dar, va a ser una crisis que va a tener su origen en la producción, va a ser una crisis de la oferta, de sobreproducción, ¿no? Que la oferta se va a desenganchar de la capacidad de consumo de la demanda, y que obviamente va a haber una deformación, una distorsión para valorizar el capital a través del mercado financiero, y bueno, el mercado financiero se va a desenganchar de la economía real o la economía productiva, ¿no? Y bueno, y va a haber una expectativa que va a ser mucho mayor a la real y a la capacidad que va a tener el mercado de realizar y generar ganancia, el mercado productivo digo, y bueno, en algún momento eso va a hacer que explote, y que los agentes que tenían una fuerte expectativa y que generaron una masificación relativa siempre, ¿no? Pero sí, con respecto a las últimas décadas del siglo XIX, una masificación de la intervención de distintos agentes económicos en el mercado bursátil, eso ya no va a ser sostenible por este divorcio, y el cambio en la toma de decisiones de algunos actores va a desencadenar que se pinche la burbuja, y que haya un derrumbe de los valores de los activos financieros, y que se devele cuál es el verdadero estado de la economía, muy distinto de las expectativas que habían generado los grandes jugadores bursátiles, ¿no? Bien. Acaba de decir, más o menos esto que expliqué, cuáles son los factores, que los recursos de la especulación provenían de las ganancias de las empresas, ¿no? Y esto generaba un círculo vicioso. La venta de acciones era muy agresiva y extendida, y la información era muy mala, ¿no? Esto que decía antes, ¿no? De cómo se propaga esta expectativa en función de la realización ficticia de la ganancia, despreocupándose un poco de la marcha de la economía productiva y real. Y después, una incapacidad del Estado de frenar esto, ¿no? Ni del Estado ni de los privados. Cuando ya empezaron a ver el problema, esto era irrefrenable. No tenían las herramientas, ni en términos privados ni en términos estatales, de frenar esta bola que habían generado, ¿no? Esta incapacidad de restringir el crédito ya. ¿Por qué? Porque, se generaba una bola de deudas y todo el mundo necesitaba más crédito para cubrir las deudas anteriores, entonces era imposible de frenar el funcionamiento que había adquirido la economía, ¿no? Y acá da cuenta Baines de algunos de los elementos que decía antes, de las razones en la economía real que explican esto, ¿no? La crisis de la construcción a partir de 1925, ¿no? En las casas particulares, y en 1928 los comercios, las industrias derivadas profundizaron la crisis, ¿no? Una contracción del mercado mundial. Básicamente ya la industria de los bienes durables tenía una sobreoferta que el mercado no podía absorber, entonces, se va a derivar a la especulación financiera, y eso es lo que va a generar este fuerte desfasaje. Lo mismo con las burbujas especulativas en la construcción, ¿no? Esto de 1925, la primera crisis se va a dar justamente en lo que se había generado en la Florida, ¿no? En esto de la expectativa por generar inversiones y construir ciudades y demás. Eso también va a tener
un límite. Entonces, al no haber ya forma de realizar la ganancia a través de los factores productivos y de la industria real, bueno, en los últimos 3 años de la década del 20 se va a dar una espiral especulativa que va a ser cada vez más acelerada. ¿Estamos con esto hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Vamos? Vamos. Seguimos. Bien, acá hay unos elementos que dan cuenta de qué fue la Gran Depresión, ¿no? Porque bueno, ahí explicábamos un poco el tema del crack bursátil, pero bueno, lo que genera esto también es una clarificación de la situación económica y un descalabro y un derrumbe de todos los aspectos de la economía, no solamente del financiero, del bursátil y del institucional en términos de funcionamiento de los bancos, cómo actúa la reserva, etc. O sea, se cae el PBI un 27%, y la industria un 50%, ¿no? La desocupación llegó al 24,9%. Y esto es muy importante. No bajó del 14% hasta entrada a la guerra de 1941. Esto va a ser importante para después hacer un balance del impacto que va a tener el New Deal, ¿no? En la recuperación económica y en, bueno, la transformación del funcionamiento de la economía y del rol del Estado en la economía. Bueno, la agricultura, la producción de bienes duraderos, la industria pesada fueron los principales damnificados, las ramas de la economía más afectadas, o sea, algunas de las que eran las más dinámicas y también las que eran las más débiles, ¿no? Y esto obviamente se vio con fuerza en las grandes ciudades, las más pujantes, Chicago, Detroit, Nueva York, ¿no? Y algunas también que estaban especializadas en algunas ramas y algunos segmentos económicos se eran fuertemente afectados, como por ejemplo esta ciudad de Toledo, que se especializaba en el carbón y que obviamente al bajar fuertemente la demanda, la desocupación llegó al 80%, ¿no? Esto afectó a muchas ciudades que tenían esta hiperespecialización. Esto, lo del sector agrícola, es tremendo, ¿no? Un 70% bajaron los ingresos entre 1929 y 1932, o sea, una situación muy dramática, ¿no? Que es esto que pinta muy bien Ford en la película. Y acá vemos nuevamente lo que analizamos al principio, que son los límites que va a tener el aislacionismo, ¿no? Al no tener una manera los Estados Unidos de salir de la crisis interna y de buscar a través de ingresos externos, de alguna manera, una ralentización de la crisis y una compensación del derrumbe interno. No va a tener capacidad de respuesta en ese sentido, en buena medida por la debilidad también del Estado, para intervenir y corregir, ¿no? Y también la incapacidad, ¿no? Acá hay un problema también de horizonte, de pensamiento, de horizonte práctico, de horizonte político, económico, de incapacidad de poder pensar otra forma de funcionamiento de la economía e intervención del Estado, ¿no? Por eso toda la década del 30 de New Deal va a ser, en muchos sentidos, un experimento a cielo abierto, ¿no? Va a ser una fase muy experimental para los Estados Unidos y para el mundo en general, ¿no? Va a haber distintas formas de buscar otro diálogo y otra forma de concebir la economía y la relación del Estado con la economía y cómo intervenir con distintas herramientas en las distintas experiencias que van a desarrollar las distintas potencias, los distintos países que ya venimos viendo y que vamos a seguir viendo, ¿no? Que obviamente va a tener distintas traducciones políticas también. Bueno, obviamente la propia dinámica y cosmovisión, el horizonte limitado que va a tener los Estados Unidos a la hora de afrontar esta crisis va a ser que agrave la crisis, ¿no?
obviamente la cosmovisión aislacionista y la forma en que entendían la economía hizo que, en vez de buscar de alguna manera soluciones expansivas, se retrayeran todavía más, ¿no? Y retirar a Estados Unidos capitales de Europa, y eso va a generar, no solamente no va a resolver los problemas de Estados Unidos, sino que va a agravar la crisis a nivel mundial. Por ejemplo, en Alemania, ¿no? Bueno, que Estados Unidos tenía una fuerte, dentro de sus conductas en el mercado externo, una fuerte ayuda a Alemania para compensar toda la situación de Versalles, y bueno, Estados Unidos se retira de Alemania, se empieza a retirar de Europa, y eso va a generar una crisis terrible en Alemania, en el centro de Europa, y en obviamente buena parte del continente europeo también, ¿no? Bueno, y esto que decía, ¿no? Del colapso financiero y la quiebra de bancos, que ante la cosmovisión ortodoxa y la mirada liberal ortodoxa de Hoover, lo que va a hacer Hoover es, en vez de salir al rescate de los bancos, cosa que incluso los neoliberales hacen hoy cuando hay una crisis financiera, se va a retraer todavía más. Va a decir, no, bueno, acá hay que cuidar todavía más las finanzas del Estado. Y tiene que ser el mercado el que resuelva todas estas distorsiones que el mismo mercado ha generado. Bueno, eso va a generar un quiebre en cadena, y obviamente más crisis, ¿no? El Estado se retrae y se sigue derrumbando el mercado financiero, entonces no hay herramientas para dar respuestas, ¿no? Para reactivar la economía. Aumento de la pobreza, de la miseria, ¿no? Obviamente, al tener un Estado federal chico, tampoco hay capacidad de respuesta en términos de reparación social. Esto que decía Gaby de lo que mostraba Ford en la película, del campamento, ¿no? Bueno, de situación de cientos y miles de familias que improvisan barrios, que están en medio de un éxodo y que, bueno, empiezan a desarrollar villas miserias, básicamente, a las cuales le van a llamar Hooverville. Y como les decía antes, al principio, cuando presentábamos la foto y la carátula de la presentación, muy desgastado Hoover por la incapacidad de dar respuesta a esta situación de crisis económica y social, con el detonante de la represión de la manifestación de veteranos. Bueno, ese va a ser el golpe de gracia para que Roosevelt gane contundentemente las elecciones por un 60%. ¿Dudas, preguntas, consultas? Sería una pregunta, si no Yo es... quería preguntarle a Ezequiel, en un momento dice el autor, digamos, compara la crisis de Estados Unidos con, por ejemplo, creo que menciona Alemania y Japón, pero dice que por sus condiciones, para ya, o sea, a 2 años digamos, del derrumbe de la bolsa ya empezaron a recuperarse. Sin embargo, no entendí, digamos, por qué esa situación, por qué Estados Unidos le tomó, digamos, más tiempo empezar a recuperarse, a diferencia de otros países, por ejemplo, como el que menciona el autor, ¿no? Como Alemania y Japón. ¿Cuál sería la diferencia? Mira, el autor no lo desarrolla, pero son dos casos muy diferentes. En el caso de Japón va a tener una política expansiva muy agresiva, una política exterior muy agresiva, ¿no? Y en ambos casos va a jugar un rol muy importante. En el caso de Alemania, el desconocimiento de los compromisos de deuda y el rearme, ¿no? Obviamente. Y la concentración de recursos y de capital para el mercado interno y el desarrollo industrial. O sea, la ruptura política va a explicar en buena medida una capacidad como para concentrar los factores y tener un desarrollo económico, digamos. Igual los primeros años, como decía antes, fueron muy complicados para Alemania.
De hecho, bueno, el momento en el cual se da el quiebre político y Hitler llega al poder es como el punto de caída de la economía en Alemania más fuerte. Y a partir de ahí, como les decía antes, con la ruptura política y económica con el Pacto de Versalles, ahí empieza a levantar Alemania. Y en el caso de Japón se explica, como les decía antes, por algunos factores similares que tienen que ver con también la concentración nuevamente de los factores productivos en la industria en el rearme, pero también una política agresiva, expansiva. Por eso remarca mucho el autor la incapacidad de los Estados Unidos para combinar otros factores y poder recurrir a elementos y oportunidades que pueda dar el mercado mundial, y reconocer Estados Unidos la importancia que ya tenía en el mercado mundial, ¿no? No hacerse cargo de esa capacidad de liderazgo que podía tener los Estados Unidos. Claro que sería como una especie de crítica al proteccionismo, digamos. O sea, en vez Sí. de, digamos, de expandirse, como está diciendo el caso de Japón, al revés, empezó a cerrar, y eso ya sumado a la crisis que tenía fue como un espiral que se retroalimentaba. ¿Vendría a ser esa la idea de lo que estás diciendo? Sí, y como les decía antes, había muchas dificultades para romper con el horizonte ortodoxo liberal, muchas dificultades. O sea, incapacidad de pensar la combinación de los factores de la economía y el desarrollo económico en otros términos que los que estaban planteados por la ortodoxia liberal, ¿no? ¿Alguna otra consulta? No, por favor. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Siempre, o sea, para mí es central y en todas las clases que hablamos de economía lo remarcamos, no se aplica solamente por las variables económicas, sino también por las definiciones políticas que se toman en torno a el funcionamiento de la economía, ¿no? Por supuesto que nosotros consideramos desde una lectura marxista que esto está fuertemente articulado, ¿no? De una mirada marxista obviamente heterodoxa. Por eso nos parece importante siempre señalarlo, que el Estado siempre juega un rol, más allá de la convicción liberal ortodoxa, también cuando no interviene, digamos, ¿no? Bien, vamos al primer New Deal. Bueno, como les decía antes, va a ser un experimento inédito, esto de, bueno, cómo afrontar primero el ordenamiento de la economía con una fuerte iniciativa del Estado. Acá el autor hace una aclaración muy importante, que es que no es que Roosevelt va a leer a Keynes y va a decir, bueno, acá lo que hay que hacer es un modelo keynesiano. Va a tener, como decía antes, mucho experimental y mucho ensayo-error. De hecho, la teoría general de Keynes es del 36, y en realidad los economistas keynesianos, entre comillas, que intervienen en el gobierno de Roosevelt van a empezar a intervenir en el 38, ¿no? Y después lo vamos a ver en el segundo y el tercer New Deal. Pero bueno, en este primer New Deal, esto va a tener un carácter muy experimental y acotado, ¿no? Va a ser bastante moderado el primer New Deal. Y los primeros 100 días van a ser centrales para primero devolverle la confianza al conjunto de la población, pero fundamentalmente a los principales agentes económicos en la economía y en el mercado, ¿no? Y va a empezar a construir, que va a ser uno de los elementos centrales que va a tener toda esta experiencia del New Deal, elementos institucionales, instituciones, va a crear instituciones para poder intervenir en la economía y en la sociedad de manera directa, ¿no? Para tener una mayor recaudación y una mayor capacidad de intervención, y obviamente para identificar cuáles eran los problemas macroeconómicos y sociales más gravosos y poder dar una respuesta inmediata a eso.
para poder justamente devolver esta confianza de la sociedad en el Estado y en la economía. Entonces va a elegir, obviamente, primero en la fase social va a intervenir con el subsidio a los desocupados y obviamente con la ley de ajuste agrario va a intervenir en el mercado agrario estableciendo precios mínimos e interviniendo también en los stocks, también buscando bajar los stocks, ¿no? Subsidiando para que no produzcan, incluso tirando alimentos, va a haber una fuerte intervención para regular un poco el nivel de precios, ¿no? Recuperar el nivel de precios de los productos agrícolas. Va a haber el intento de generar puestos de trabajo del Estado, ¿no? Del Servicio de Trabajos Civiles, la Autoridad del Valle de Tennessee, la obra pública, ¿no? Esta idea de, bueno, contratar a alguien para hacer un pozo y contratar a otra persona para taparlo. Bueno, esta idea de, bueno, plantar árboles, toda una serie de políticas, arreglo de caminos, etc. Algo que hoy vemos muy fuertemente, sobre todo en los países que tienen crisis recurrente, los países periféricos y demás, donde, bueno, hay una búsqueda constante de generar empleo por parte del Estado, también en los países centrales. Hoy está ese problema, pero que se manifiesta de otra manera, pero que, bueno, acá se va a ver, se va a empezar a ver muy claramente. ¿No? Esto de la obra pública, en esta fase va a ser bastante moderada la obra pública, porque, como les decía antes, tampoco es que el Estado federal va a tener una gran capacidad de intervención por falta de recursos y de herramientas institucionales. Entonces, el primer New Deal va a estar caracterizado por la creación de instituciones, ¿no? Y la intervención, esto va a ser cabal en la dinámica y la política de Roosevelt, la intervención y la regulación de los conflictos entre capital y trabajo. Esto va a ser central y lo vamos a ver después cuando analicemos a Negri también. Obviamente va a haber una recomposición del sistema bancario, se va a terminar de cerrar algunos bancos y después, bueno, se va a devolver la confianza en los ahorristas y esto va a ser importante, se va a limitar la especulación financiera, ¿no? Ponerle un límite, un control a la cesión de créditos para la especulación. Por un lado, se va a reducir la esfera financiera y por otro lado, lo que se va a hacer, se va a garantizar con encajes bancarios, ¿no? Los depósitos de los ahorristas. O sea, ahí va a haber un cambio de política y de regulación, ¿no? Del funcionamiento financiero que va a ser muy importante. Esto, el Estado poniendo límites, regulando, ¿no? Y devolviendo la confianza a los ahorristas con dinero garantizado por el Estado, ¿no? Y esto, bueno, obviamente se refinancia las hipotecas agrícolas y hay una búsqueda de recomponer la situación de los trabajadores del campo. Bien, bueno, obviamente esto no va a ser sencillo para Roosevelt, va a tener muchas resistencias, ¿no? Y va a tener tanta resistencia tanto de los empresarios como de los sindicatos, ¿no? Y hacia el final del New Deal, hacia 1935, lo que va a tener es un fallo de la Corte Suprema en contra de la New Recovery Act, ¿no? Que es esta ley para intervenir en la regulación de precios y salarios. Acá va a tener una política contradictoria, cualquier comparación, hoy estoy con las comparaciones, ¿verdad? Cualquier comparación con el peronismo, bueno, corre por cuenta suya, ¿eh? Pero va a haber una fuerte contradicción entre la búsqueda de fijar precios para los oligopolios, fijar precios industriales y al mismo tiempo buscar fijar salarios mínimos, ¿no? Entonces va a haber una fuerte tensión, tanto entre los trabajadores como entre los empresarios por la intervención del Estado para fijar precios y salarios. Entonces, bueno, se va a dar
bueno, un fuerte tironeo ahí y obviamente, como, bueno, lo vemos hoy muy fuertemente, otra comparación con nuestra realidad política, ya diría regional, va a haber una intervención del Poder Judicial con un fuerte contenido político para los sectores más conservadores, republicanos y demócratas, oponerse a esta política de intervención fuerte en la economía por parte del primer ministro. ¿Dudas, preguntas, consultas? Vos dijiste que Keynes recién en el 36 publica su obra, pero ya en el 30 estaba planteando en escritos que, digamos, que estaban viviendo una crisis de la cual la única forma de salir era a través de la inversión y el ahorro. O sea que la idea estaba circulando, o sea, los mismos economistas, si bien Keynes primero, en principio, en sus orígenes era ortodoxo y después se lo considera como el padre fundador de la heterodoxia liberal, él ya tenía presente que la única forma, digamos, o el gran problema que había habido, según su concepción, era un desequilibrio en cuanto a las formas en que se había manejado el sistema financiero. No, él lo va a decir mucho antes, ya lo va a empezar a decir en Las consecuencias económicas de la paz, que es el libro que él escribe a propósito de su intervención en las negociaciones del Tratado de Versalles. Él ahí ya va a decir, estamos haciendo un desastre con esto, lo vamos a ver, todo esto particular de Keynes, no lo menciono porque lo vamos a ver en el análisis del texto de Negri, pero viene a colación con tu intervención que es muy buena. Ya en el 18 va a plantear esto, en este libro, de que, bueno, hay que cambiar la forma en la que estamos pensando la relación del Estado con la economía, y va a decir que el Tratado de Versalles es un desastre en términos geopolíticos, porque la principal preocupación es frenar el comunismo. Entonces, si nosotros hacemos pelota a Alemania, lo que hacemos es, estamos generando las condiciones políticas y sociales para que avance el comunismo sobre Alemania. Entonces, ya en ese texto temprano va a estar la preocupación de Keynes, ¿no? Y ahí es donde va a combinar un ánimo conservador, o sea, una preocupación por conservar el statu quo del capital, pero una búsqueda al mismo tiempo heterodoxa, una búsqueda de romper con la norma liberal, porque ve que eso tiene un límite, ¿no? Que es la incapacidad de incorporar a la clase obrera la dinámica económica y política. Él va a tener una mirada más política que muchos de los economistas de la época. Entonces, va a tener esta contradicción. Con un ánimo conservador va a tener una búsqueda innovadora y vanguardista en términos de teoría económica, donde, bueno, va a ir perfeccionando esta idea de, estimular la demanda, el modelo de pleno empleo. Pero el modelo keynesiano, como nosotros lo conocemos, se va a terminar de cristalizar y clarificar, y la obra más rutilante, que va a permitir él, meterse con todo, no solamente en las discusiones de la academia, sino meterse con fuerza nuevamente en las discusiones más políticas, va a ser esta obra de 36, su teoría general. Ahí es donde esto que vos decís, los distintos elementos que él va incorporando en su análisis, en su teorización y también en sus disputas políticas, lo va a terminar de modelizar con total claridad en el 36. Por eso ahí es mucho más influyente el pensamiento de Keynes del 36 para adelante que del 36 para abajo, que siempre, se está quejando Keynes de que no le dan bola, básicamente, ¿no? Uno puede ver distintos escritos, no solamente las consecuencias económicas de la paz, donde él, está todo el tiempo como un outsider, como un francotirador, apuntando a la ortodoxia económica y criticando las malas decisiones que se toman. A partir de Krab Bursátil,
y todas las primeras experiencias de los distintos estados occidentales en, bueno, cambiar el rol del Estado en la economía, ahí es donde madura el pensamiento de Keynes y se cristaliza en un modelo más consistente en el 36. No sé si respondí tu inquietud, pero bueno, es discutible igual. Esto es la posición de Baynes, que es discutible, digamos. Cuánto va influenciando Keynes en los economistas y en los estadistas, en los ministros de Economía en el mundo durante la década del 30. A mí me parece convincente esta idea de que, bueno, es un poco más tardía, ¿no? Y que en el primer New Deal no hay tanta influencia clara, digamos. Lo que hay es un espíritu de época, una necesidad de experimentar para ir resolviendo los problemas que van apareciendo, ¿no? Incluso eso además, perdón, se refleja eso que estás diciendo cuando también Baynes aclara que el primer New Deal, y Roosevelt en puntual, estaba como indeciso en si concentrarse en resolver el sufrimiento actual o de poner en plan una economía hacia futuro, que supongo que eso es lo que, o sea, también, o sea, lo de que, porque además, si hubiese estado mejor planificado y estuviera, digamos, 100% basado, ¿no?, el primer New Deal en el keynesianismo, quizás no tendría esto que tú habías estado explicando, supongo. De hecho, hay una experiencia, la experiencia sueca, digamos, es un poco más osada en términos de intervención del Estado. No sé si Baynes lo menciona, lo de la experiencia sueca, o es en otro texto que aparece. Hay otras experiencias que son un poco más osadas. Con respecto a la intervención del Estado en la economía, el gasto, el déficit. Uno de los elementos centrales ahora de medir cuánto se la juega Roosevelt, cuánto innova y demás, tiene que ver con el déficit, no con la medida del déficit. En Suecia, por ejemplo, bueno, hay una búsqueda mucho más agresiva en términos de déficit fiscal, y bueno, ahí se puede ver de alguna manera cómo se prefigura este modelo de Keynes, ¿no? Pero bueno, hay otros autores, otros economistas además de Keynes, es el más conocido, fue el más influyente, pero obviamente Keynes también dialoga con otros economistas que están pensando lo mismo, ¿no? Yo digo, para salir un poco también de esta dinámica de los grandes hombres o las grandes mujeres, siempre hay una situación, un proceso y un espíritu de época en la cual hay muchos actores, múltiples actores, en términos teóricos, términos políticos, económicos, que dialogan, ¿no? Siempre, más allá de lo saliente de algún teórico, de algún pensador, de algún político, son procesos sociales, ¿no? Bien, volviendo al New Deal. El segundo New Deal implica un giro a la izquierda. Acá pongo discurso hacia los pobres y apoyo de los negros. Bueno, es una buena síntesis, ahí hay un giro populista, dirían hoy los analistas políticos, una búsqueda de buscar una legitimidad en las grandes masas del discurso de Roosevelt, que ya, bueno, va a tener una característica, el discurso de Roosevelt hay una búsqueda de diálogo directo con las masas, ¿no?, a través de las charlas junto al fuego, ¿no?, una búsqueda de la intervención y el diálogo directo del líder a las masas, muy propia de la época, que obviamente también tiene que ver con romper con el carácter más aristocrático y acartonado que va a tener la política anteriormente, y bueno, buscar también otros puntos de apoyo, ¿no? Porque no hay, como decía antes, va a haber una fuerte resistencia por los principales factores de poder para desarrollar estas innovaciones, estos cambios en la economía, en el funcionamiento del Estado. Entonces va a tener que buscar puntos de apoyo político para, bueno, legitimar estas acciones y darle fuerza, ¿no? También, bueno, esto recuerda a otros fenómenos que tuvieron distinta forma, pero que también muestran un poco esto, ¿no? Como el Estado busca recostarse en otros actores que antes
están completamente por fuera de la política, en las masas fundamentalmente, para corregir el funcionamiento y las distorsiones y afrontar la crisis que expresa el capital. Esto lo podemos ver en el fascismo, lo podemos ver en los populismos latinoamericanos, no sé. Se pueden dar muchos ejemplos de esto, ¿no? De los conflictos políticos que generan estos reacomodamientos. ¿Qué va a hacer Roosevelt? Va a intervenir fuertemente, va a intentar cambiar la relación de fuerzas políticas. No solamente va a haber un cambio discursivo y esta operación política de apoyarse en las masas y esta apelación bueno, al respaldo de las masas, sino también, bueno, va a tocar los jueces de la corte, va a apoyar a los sindicatos, va a alentar la sindicalización, ¿no? Esto de la ley Wagner, y el comité de arbitraje, va a intervenir más fuertemente, va a buscar intervenir más fuertemente en los conflictos laborales y va a priorizar, obviamente, beneficiar y fortalecer al factor trabajo en estos conflictos, ¿no? Se unifica y se fortalece el movimiento sindical con la conformación de la CIO. Y bueno, y hay un mayor volumen de inversión del Estado en obra pública, hay un mayor déficit, ¿no? Comienza una política más agresiva e impositiva, con el impuesto a la riqueza, que en el segundo nivel va a ser como un primer paso, no va a ser tan agresivo, pero después sí, va a subir la tasa y va a ser mucho más agresivo el impuesto a la riqueza. Y, bueno, obviamente esto va a aumentar también el conflicto político, va a haber resistencia, como decía antes, de los demócratas del sur, de los republicanos, ¿no? Y también va a empezar el debate sobre la guerra, y hoy, nuevamente el conflicto con obviamente el aislacionismo, ¿no? Como decía, la fuerte tradición más conservadora nacionista, que bueno, que plantea el ingreso a la guerra y empiezan esas discusiones, y al mismo tiempo hay reacciones conservadoras que tienen una tradición institucional, como por ejemplo la formación de comité de actividades antiamericanas, que pasa del antifascismo al anticomunismo, y es importante señalarlo porque acá empieza su carrera y su función política y el desarrollo de la propaganda anticomunista conservadora, el senador McCarthy, ¿no? El que después va a protagonizar La Casa de Brujas y bueno, va a dar nombre a este término que ya es parte del lenguaje de la teoría política, que es el macartismo. Déjame agregarte. Sí. No, varias cositas que dijiste recién parecen interesantes, importantes resaltar para algunas discusiones. Una, el macartismo, ¿no? No como un momento exclusivo de los años 30, sino algo que va a durar hasta entrar a los 70, digamos, ¿no? Es una institución. La persecución al opositor político por actividades antiamericanas, ¿no? No acusaban de comunismo, pero era implícito, ¿no? La actitud antiamericana era de amplio espectro, digamos. Sí, a Roosevelt igual lo acusaban de comunista, también, eso hay que decir. Pues, a todos, un montón, ¿no? Y es importante para hacer la comparación luego cuando tratemos con Feuerstein el texto sobre nazismo, ¿no? Como proceso social genocida. Y una cuestión por la importancia que le das vos al tema y el texto a la relación capital-trabajo y el Estado, ¿no? Ahí para hacer una acotación de que lean, aunque está en el texto asincrónico, el texto de Duquesne Rozier, que no solo hace una interpretación particular del origen de la crisis, sino hace una explicación de justamente el lugar del Estado como la teoría regulacionista que plantea
en lugar de la relación capital-trabajo y las formas que tiene esta relación a lo largo del tiempo y particularmente en lo que es el New Deal, ¿no? Le da mucha importancia a los conflictos obreros y su desarrollo para ver la experiencia del New Deal. Nada más. Eso. Sí, es muy bueno ese texto, la verdad que es muy recomendable. Bueno, acá planteo algunas cuestiones fácticas, que la derrota en Francia, ya comenzada la guerra, cambia el panorama, bueno, y ahí la posición de entrada en la guerra empieza a tomar otro color. Roosevelt gana las elecciones, pasa a Pearl Harbor y se entra en la guerra. Y esto va a ser un elemento importante, ¿no?, para el balance que va a hacer Baines sobre el New Deal. Porque, bueno, lo que él va a decir es que va a ser la entrada en la guerra y obviamente la reorganización productiva y de los factores de la economía en función de el desarrollo de la industria bélica y la concentración de los factores y el ordenamiento de los factores productivos facilitado por la situación de guerra, va a hacer que aumente muchísimo la productividad, que aumente la producción y que haya un crecimiento de la economía y que genere las condiciones y facilite la concentración de la toma de decisiones políticas y económicas y el fortalecimiento del Estado para poder terminar de construir el andamiaje institucional y tener el empujón económico para poder salir de la crisis y recuperar los volúmenes y los valores y los índices previos a 1929, ¿no? Que recién después de la posguerra va a haber un nuevo modelo y que, señala, él tiene una mirada crítica y señala los límites, ¿no?, que van a tener algunas reformas sociales y económicas que no van a obtener los resultados que buscaban. Pero él va a decir que lo que es más importante con respecto a la experiencia histórica del New Deal es que va a ser un motor de un cambio político y cultural, ¿no?, que va a ser irreversible y que va a marcar la época que vamos a ver del crecimiento de los 30 años dorados, ¿no?, que fundamentalmente marca que va a haber un mayor poder que, como decía antes, que va a concentrar el Estado federal, ¿no?, el presidente, y esta capacidad de revolucionar las expectativas y de que el Estado con su intervención pueda marcar el rumbo y el pulso de la economía como no pasaba en el paradigma liberal conservador ortodoxo, ¿no? Y obviamente también, más allá de estas contradicciones que marca Baines, que yo señalaba antes, entre el arbitraje entre el factor trabajo y el factor capital, sí, en la segunda posguerra se va a ver, 30 años en los cuales hay varios autores que leemos en distintos momentos de la cursada, de la materia, que plantean esto, de que, se va a dar un periodo de 30 años en el cual va a haber un aumento y una mejora de los salarios, del nivel de ingreso de la clase trabajadora a nivel mundial, que va a ser ascendente y que va a marcar, obviamente, un cambio en la correlación de fuerzas, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a ver en el análisis que hace Negri con respecto a cuál es el rol que va a tener la experiencia soviética y la revolución rusa para entender los cambios que se van a dar en el Estado, en las principales potencias capitalistas y en el mundo occidental. ¿Algo más con respecto a alguna intervención, duda, pregunta sobre el tema de balance, el New Deal, sobre esto del segundo New Deal, de la etapa más radical, ¿no?,
de los límites y los alcances del New Deal. Es interesante ver, para agregarte una cuestión, es interesante ver que hay un trasfondo de una crisis económica, digamos, que despierta el fantasma de, acuérdense, la presencia del comunismo en la Unión Soviética, el avance de las revoluciones en Europa en principios de los 20, el conflicto de clases que despierta, pero también el conflicto entre la propia burguesía y su propio Estado, ¿no? Es muy interesante que no hay una resolución de cómo afrontar la crisis y también las amenazas, ¿no? Exacto, sí. Sí, va a ser uno de los problemas nodales que va a atender Negri. Pasamos ya al análisis que él hace en los minutos que nos quedan. La preocupación de Negri, este texto es del 68, si no me equivoco, o del 69. Entonces es del 69. Bueno, un contexto de fuerte ebullición política y social en Europa. Negri escribe en Italia. Negri es parte activa de las Brigadas Rojas, de un grupo político de izquierda revolucionario, partidario de la lucha armada, además, con posiciones radicales. Y bueno, Negri es uno de los principales cuadros políticos y teóricos de este movimiento. Y bueno, en esa época Negri todavía, digamos, con una raigambre marxista más fuerte, menos heterodoxo, como va a ser después. Pero la preocupación de Negri y el propósito político de este texto va a ser cómo justificar la necesidad de desarrollar la revolución en un contexto en el cual la clase obrera tiene una cuota de participación en los ingresos, tiene la cuota de participación de los ingresos más alta de la historia, ¿no? Contrariamente a muchos análisis de distintas corrientes de izquierda, históricas, que plantean que, bueno, cuanto peor mejor, cuanto más está en crisis el capital, bueno, más posibilidad de desarrollar un proceso revolucionario hay. Bueno, Negri tiene que fundamentar lo contrario. O sea, la clase obrera tiene sindicatos muy fuertes, hay partidos organizados de izquierda muy fuertes en los países centrales, y bueno, en realidad hay un avance muy fuerte del factor trabajo, de la clase obrera sobre el capital, y una fuerte conflictividad y una fuerte lucha de clases en el momento que mejor está económicamente la clase obrera, ¿no? Tiene los niveles históricos más altos a fines de la década del 60. A partir de ahí empieza a bajar la curva. Y bueno, entonces, la operación y el análisis teórico que hace Negri es, bueno, explicar la relación entre revolución y reforma, entre los procesos revolucionarios más importantes, obviamente el proceso revolucionario bolchevique del 17, el faro por excelencia de la izquierda mundial, con el proceso de reformas que teoriza Keynes, ¿no? Para justamente criticar los límites del modelo keynesiano y explicar por qué hay que superarlo con un proceso revolucionario. Y bueno, él va a decir que hay un vínculo indirecto entre la revolución bolchevique del 17 y la depresión y la teoría de Keynes, ¿no? No es que la revolución bolchevique, el modelo soviético, genera el crack bursátil. Pero ¿qué va a decir? Que es un hito en la conquista de la autonomía política de la clase obrera en 1917. Y que la crisis del 29 va a representar un momento excepcional para la burguesía y para la transformación y evolución del Estado contemporáneo. ¿Por qué? Porque ahí, de alguna manera, al derrumbarse
en el imaginario la idea del progreso permanente, del ascenso económico perpetuo, ¿no? Al terminar de derrumbarse esta idea que estaba ya en crisis, ¿no? Del progreso continuo y permanente de la humanidad, y que el capitalismo es la fase que mejor expresa ese progreso y esa evolución siempre lineal ascendente en lo económico, ¿no? Se termina de dar en lo económico. Y ahí es donde, bueno, cambia la correlación de fuerzas entre la clase obrera y la burguesía, porque se derrumba el mito del crecimiento económico perpetuo, y al mismo tiempo hay un modelo que compite, como planteaba Gaby, que muestra que la clase obrera, a través de un modelo donde el Estado es muy fuerte, tiene una capacidad de desarrollar la economía y la sociedad que es mucho mejor, o que puede compararse con el desarrollo capitalista, y que puede mostrar un mayor desarrollo social, mayor estabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que se hace es una convergencia de estos dos procesos de caída del liberalismo y de consolidación y estabilización del proceso soviético, ¿no? Entonces, en esa convergencia de estos dos procesos se da, bueno, un cambio muy fuerte en la correlación de fuerza entre las clases, ¿no? Porque no es solamente una amenaza que justamente puede romper el equilibrio y terminar con la promesa de bonanza económica, etcétera, sino que no, es una alternativa que puede ser superadora del capitalismo. Entonces, esto es lo que va a marcar Negri como uno de los elementos centrales de todo este proceso, y la relación entre una cosa y la otra. Iba a decir que Keynes, por lo que comentaba antes de las consecuencias económicas de la paz y cómo él interviene en Versalles y demás, es el exponente teórico, científico, va a decir la ciencia del capital, que tiene la mayor lucidez para identificar in situ, en el momento que se está dando el proceso histórico en carne viva, identificar cuál es el principal problema de ese fenómeno, ¿no? Del fenómeno bolchevique y de cómo sanar las heridas que generó la competencia interimperialista. Lo que va a decir Keynes: nosotros tenemos que dejar de competir. Lo que hay que hacer es construir un consenso y una nueva hegemonía bajo nuevos parámetros. Terminar de competir, porque si nosotros seguimos compitiendo, si nosotros seguimos en esta dinámica autodestructiva, quien se fortalece es la amenaza del comunismo, que además de amenaza empieza a ser una realidad y una alternativa que puede ser superadora. Ahora, ¿cómo evita durante la década del 20 el capital que se propague la revolución? Bueno, primero con la violencia, ahogando en sangre los distintos intentos revolucionarios, pero también con un salto tecnológico, ¿no? Con una reabsorción de la fuerza de trabajo, ¿no? Un disciplinamiento a nueva escala con la aplicación del taylorismo y el fordismo, como vimos antes, ¿no? Y con una incorporación parcial también al mercado de masas, ¿no? Hay una suerte de poner un límite a través de la violencia, una absorción de una parte de la clase trabajadora y un disciplinamiento de otra. Y lo que va a decir Keynes es que esto profundiza aún más las contradicciones, como veíamos antes, ¿no? En todo el análisis de Baynes. Y lo que va a plantear Keynes es que esta dinámica, ¿no? De exclusión de la clase trabajadora, de la dinámica económica, de fuerte disciplinamiento
y de exclusión y de violencia, en realidad es un error. Lo que hay que hacer es incorporar a la clase trabajadora y resolver la conflictividad con una expansión de la economía, ¿no? De esta idea del pleno empleo, de construir un nuevo modelo de equilibrio, no un modelo desequilibrado, sino un modelo de equilibrio. Eliminar a través de la expansión de la economía la lucha de clases, ¿no? Que pueda haber un diálogo y un entendimiento entre el factor capital y el factor trabajo. Y hay que construir un modelo económico para eso. Entonces, ¿cuál va a ser el centro de este modelo que va a plantear Keynes? Que justamente la crisis se genera, como decía Baynes, ¿por qué? Porque el salto tecnológico, el salto productivo y la enorme capacidad que va a tener el factor de capital y la oferta no va a estar correspondido por la demanda, ¿no? Y esta disociación, bueno, es lo que va a generar el conflicto, la incapacidad de absorber los excedentes de capital, la realización de la ganancia y el estancamiento. O sea, el modelo de equilibrio keynesiano lo que busca es una dinámica permanente, ¿no? Esto que decía muy bien la compañera, que después lo vamos a ver, que es que el ahorro sea igual a la inversión, ¿no? Que no haya capital ocioso y que el capital continuamente se reinvierta para buscar una expansión continua de la economía impulsada por el aumento constante de la demanda, ¿no? La demanda pasa a ser el factor que motoriza la economía y es el Estado el que empuja esa demanda. Por eso veíamos, ¿no?, cuando hacíamos el recorrido fáctico y análisis político y económico de New Deal, cómo el Estado alienta la sindicalización, justamente para mejorar los niveles de ingreso de la clase trabajadora y que tenga capacidad la clase trabajadora para absorber los bienes industriales y generar un círculo de consumo que empuje el crecimiento de la economía. Y acá hay una diferencia entre los regulacionistas que buscan una intervención de la economía y el planteo keynesiano. Porque acá, ¿qué va a decir? ¿Cuál tiene que ser el rol del Estado según Keynes? Tiene que ser garante de la convención económica. ¿Qué significa garante de la convención económica? Tiene que ser el principal agente que defina precios, que defina niveles de la tasa de interés, ¿no?, que intervenga en regular el valor de la moneda, o sea, que sea quien diseña a través de la planificación, ¿no?, cuál va a ser la dinámica de funcionamiento de la economía. ¿Sí? O sea, la idea es que el Estado se transforme en la estructura económica, ¿no?, que de alguna manera reemplace en términos ideales en cuanto a su capacidad hegemónica de organizar el funcionamiento de la economía al mercado. Que el principal factor estructurante sea el Estado, no el mercado. Esto no significa que plantea la eliminación del mercado Keynes, sino que el Estado tiene que tener un rol estructurador, tiene que ser un sujeto productivo, no solamente regular, ¿sí? Esto es un elemento central que diferencia a los regulacionistas del planteo keynesiano, del modelo keynesiano. Y acá, bueno, hace un análisis más político-teórico y lo que va a plantear Negri es que, bueno, cuando habla de demanda, cuando se habla de demanda efectiva, lo que se habla es de la clase obrera y lo que busca justamente Keynes es incorporar económica y políticamente a la clase obrera, reconocer, va a decir Negri, la nueva correlación de fuerzas que hay entre el factor trabajo y el factor capital. Entonces, por eso, no porque quiere la revolución y el socialismo,
Keynes lo que plantea es que el Estado siempre va a tener que buscar, en primer lugar, para salvar al capitalismo, favorecer la tendencia al equilibrio, estimulando la demanda, ¿sí? Acá va a decir Negri, como síntesis, el Estado social es la reconstrucción capitalista, ¿no? Terminar con el paradigma de la teoría monetarista y avanzar hacia un paradigma de la teoría de la producción, ¿no? Esta idea de la producción que genera trabajo, que genera consumo y que arrastra y absorbe y permite la realización del capital. Y en esto va a tener un rol central, como les decía antes, el fin del ahorro para neutralizar la especulación financiera. Va a tener una obsesión en su modelo Keynes con esto, ¿no? Dudas, preguntas, cuestiones sobre esto. Cuando vayan al texto, los que todavía no lo leyeron van a ver que es un texto que es complejo, ¿no? Que usa muchas categorías marxistas, dialoga mucho con el Capital de Marx y con otros textos de Marx. Pero bueno, acá está muy simplificado, pero vamos a lo fundamental de su tesis, de su razonamiento. ¿Dudas, preguntas, consultas? Yo quería preguntar, porque no me quedó muy claro, la relación entre la revolución de 1917, la depresión y lo que propone Keynes, según Negri, yo por lo que entendí, ¿no? Sería que la revolución de 1917 es como que mediante el miedo, Keynes entendió de que, bueno, no Keynes, sino que se empezó a entender que a la clase obrera hay que, o sea, no hay que, ¿cómo se el término? Dejarla marginalizada dentro del sistema capital, sino justamente hay que integrarla, porque en un momento creo que Negri utiliza el término autonomía de identidad política o algo por el estilo, si no me equivoco. O sea, como que la clase obrera, había que evitar que la clase obrera vea como alternativa superadora justamente a el comunismo. ¿A eso es lo que se refiere en cuanto a cómo plantea la relación entre las tres? Sí, exactamente eso. Sí. O sea, como que esta cuestión del miedo es como que despertó una nueva conciencia hacia, en este caso, a la clase obrera. Tendría que ser de integrarla como parte del sistema capitalista. Es exactamente eso. Sí. Ah, bien. Es eso. Okay. ¿Dudas, preguntas, intervenciones? Bueno, avanzamos con lo último. Si uno va avanzando progresivamente en el razonamiento de Negri, un problema del texto me parece es que de alguna manera termina siendo una valoración más positiva que crítica. Va, a mí, por ahí yo, porque tengo hoy una mirada un poco más crítica del pensamiento de Negri, pero recién al final del texto él desarrolla toda una crítica más fuerte en términos más económicos del modelo de Keynes, porque bueno, está siempre la impugnación ética, moral y la discusión más política ideológica de que el capital es malo, pero bueno, la verdad es que uno ve en el análisis que hace Negri, que obviamente él critica el espíritu conservador que tiene Keynes, pero de alguna manera lo que plantea es que el modelo keynesiano termina fortaleciendo y alentando a la clase trabajadora. Incluso en la fase por ahí más crítica, en las últimas páginas, donde él plantea, bueno, ¿por qué no funciona este modelo? ¿Por qué lo tenemos que superar con el socialismo? Él va a plantear dos elementos, que son para mí los que son más contundentes, los plantea hacia el final,
que él va a decir que el modelo keynesiano va a tener un límite económico y un límite político. El límite económico es que va a generar una presión tal la clase obrera sobre la maquinaria capitalista por la demanda constante, aumento del salario, al fortalecer y estimular de manera progresiva y creciente el estado de la demanda, ¿no? Y al existir esta preponderancia en la búsqueda de equilibrio, incentivando la demanda por sobre la oferta, que eso va a generar una presión muy fuerte de la clase obrera sobre el capital, que va a generar problemas inflacionarios y que va a generar también un peso y un desequilibrio del factor capital por el creciente costo que genera la mano de obra, básicamente, ¿no? Va a generar, y que eso un poco es lo que estos elementos de estancamiento y estas dificultades que señala Negri se van a ver en el proceso de la crisis de los 70 y en el proceso de esta inflación, ¿no? Que vamos a ver después con la crisis del estado de bienestar y de la bonanza de los 30 años dorados. Entonces, bueno, plantea este límite económico, esta contradicción que tiene esta búsqueda del equilibrio permanente y este estímulo permanente de la demanda. Y después va a marcar un límite político que tiene que ver con la subjetividad obrera, ¿no? Que acá, bueno, lo que va a plantear, no lo desarrolla demasiado, pero lo que va a plantear es que hay una imposibilidad de conciliar intereses, que siempre va a existir este conflicto entre la clase obrera y el capital. Entonces, por más que el Estado intente arbitrar y ceder, ¿no? Ser la parte del capital, el Estado social de la reconstrucción capitalista, como va a decir en la tesis Negri, la parte que más cede, la más lúcida de la burguesía, y que más cede para salvar justamente al capital, bueno, eso tiene un límite, el arbitraje tiene un límite. Hay momentos en los que se clarifica la lucha de clases, donde se intensifica la lucha política y donde, bueno, el Estado no puede absorber más esa contradicción. El Estado aparece, ¿no? Como parte orgánica del capital, y ahí es donde, bueno, la lucha económica se traduce en lucha política, se desnuda como lucha política y el conflicto ya no puede absorberse, ya ese Estado social no puede absorber el conflicto, ¿no? Y donde se plantea la posibilidad de la superación socialista. Ese es un poco el planteo que hace Negri. Y estamos. ¿Dudas, preguntas, intervenciones? Sobran 2 minutos, así que tenemos obviamente unos minutos más si queremos extender el debate. Esto obviamente, este tema da para debatir muchísimo, tiene muchas preguntas para pensar lo que pasa después, tanto la década del 70, el momento de fuerte conflictividad política y social de los 60, las izquierdas, bueno, y también obviamente las discusiones sobre bueno, la capacidad o no que tiene el capitalismo de contener y absorber estas contradicciones que son inherentes al funcionamiento del capital, que es la explotación del capital sobre el trabajo, ¿no? Es muy interesante en ese sentido. Una pregunta, perdón. ¿El texto de Negri está escrito en él en qué año? ¿En el 67 puede ser? 67 o 68, sí. Y quizás esta valoración positiva que hace respecto, bueno, hace como dijiste, que por ahí el texto tiene un tono bastante positivo y las críticas que hace tiene que ver con que quizás el estado de bienestar y estos 30 años dorados le dieron como una oportunidad histórica que en ese momento se veía como inminente a la clase obrera para superar o sea, fue una herramienta que le dio a la clase obrera una estabilidad y una capacidad de lucha que en ese momento, en el 67-68, se veía como inminente quizás un cambio que superara el capitalismo como sistema social, digamos.
Sí, perdón, ahí detengo la presentación, así no vemos las caras nuevamente. O sea, digo, ubicando el texto como la lectura que Negri hace en el momento que escribe el texto, evidentemente está haciendo quizás ese análisis. Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Eso nomás. ¿Se vendrá un Green New Deal? Ahora la pregunta, ¿no? Con Biden. Y qué sé yo, está magando por ahora, no está muy claro, ¿eh? Por ahora es más declamativo que los hechos. Poner plata pusieron mucha guita. En el bolsillo de los estadounidenses pusieron mucha guita. Pusieron guita, sí, sí. El tema es si eso es un New Deal. Igual hay una serie de textos que son interesantes, lo habíamos pensado para pandemia, que hablan sobre la necesidad de un New Deal verde, ¿no? Es parte de toda una corriente, ¿cómo se llama la autora? Foster, me sale, pero no. Falta obra pública, dice. No, la discusión, hay muchas discusiones. Si una de ellas se me ocurre, ¿a qué condiciones tiene que llegar de amenaza el sistema para poder llegar a implementar políticas como la del primer New Deal, cambien las condiciones o los paradigmas económicos vigentes, ¿no? ¿Quién lleva esas amenazas, no? Esas son amenazas solo de la presencia de la clase obrera, que en ese momento tenía una vitalidad o una organización, o la amenaza, ¿se acuerdan el texto de Fontana, que lo retoma Negri, de la Unión Soviética, o la amenaza de la propia reproducción del capital, ¿no? Estaba... Sí, el texto de Fontana tiene la misma tesis que el de Negri, es exactamente la misma lógica, digamos. Y si hubo una transformación del capitalismo, es el mismo capitalismo el de hoy, el que estamos analizando, que el que se puso en crisis en los 30, digamos, porque la lógica de reproducción financiera hoy parece que no está en crisis. Sí, yo escuché varios autores hablar de los puntos de contacto del periodo entre guerras con este periodo, ¿no? Donde hay, bueno, en ese momento hubo crisis del liberalismo, hoy hay crisis del neoliberalismo. Pero bueno, la diferencia más notoria, más clara, más evidente es que hoy no hay una amenaza superadora. Hoy la amenaza es la autodestrucción del propio capitalismo. Hoy la amenaza es la destrucción del planeta. La amenaza es el propio agotamiento de la existencia humana por la lógica del capital. La amenaza es el propio capitalismo. Es digamos, la propia decadencia de la dinámica neoliberal que nos lleva a una autodestrucción. Esa es la amenaza. No hay una amenaza positiva, una alternativa clara, ¿no? Esas son las dificultades, me parece, con las cuales nos tomamos hoy. Sí hay resistencias, obviamente, hay puntos más claros que tienen que ver con esto, con el New Deal, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuesta encontrar puntos de apoyo y bueno, y es un momento bastante de mucho pesimismo y poca claridad, creo yo, ¿no? En términos de producción intelectual en las izquierdas. Especulación financiera en los bitcoins va a llevar a la crisis de la bolsa. Lo mismo.
Ahí les voy a pasar una serie que está buena, ¿sí? Dos series relacionadas con la crisis del 30 y dos películas. Una de la cual es fanático, Abajo el telón, y otra Sounder, que es el caso de la crisis agrícola, pero desde el punto de vista de los agricultores negros. Interesante. Son excelentes las dos grandes películas. Para que las busquen. Bueno, nos dejamos ir a cenar, compañeras, compañeros. Cualquier cosa, cualquier duda, cuando repasen los textos, ¿no? Tenemos la oportunidad cuando nos reencontramos el jueves que viene de charlarlos. Bueno, A disposición. Sí. Cuídense. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Chao, gracias. Gracias, profe.